Amado Padre Celestial, gracias te doy por tu infinita bondad y misericordia, por este día que me diste sin merecérmelo. Me permitiste trabajar, comer, manejar, vivir este día. Vimos el sol, un poco de lluvia, mucho viento, pero porque tú lo permitiste. Esta noche también, Señor, te quiero pedir por eh, este video que vamos a hacer, Señor, con un propósito de exponer tu palabra, de exponer eh, tu salvación, de exponer la palabra que nos alienta, nos alimenta, nos exhorta, nos amonesta, esta palabra perfecta, la que ya se nos ha dado, porque ya no hay otra revelación más la que tenemos ya. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y nos hablas a tiempo. Señor, te pido que unjas estos labios, Señor, para que las almas puedan oír tu palabra, Señor, para que no sea, Señor, el hombre, sino que seas tú, Señor, porque usted es el que tiene la autoridad. Todo esto, Señor, se lo pido en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Esta noche quería hablar un poco de lo que es mi testimonio y de cómo este servidor llegó a ser cristiano por la voluntad de Dios. Muchos me conocieron como una persona que asistía a iglesias, sin embargo, estaba lejos de la verdad. Me creía muy religioso, me creía que estaba haciendo las cosas bien, pero estaba lejos de la verdad. Asistía a muchas iglesias, diferentes denominaciones, que a través de la palabra del Señor podemos ver que el Señor no vino a formar, a, a establecer denominaciones. Él vino a establecer una iglesia, un reino, una esposa, un cuerpo, un redil, como dice sus sagradas escrituras. Pero yo me encontraba en diferentes denominaciones. ¿Y cómo sabía yo que estaba en diferentes denominaciones y no en la iglesia del Señor? Pues por varios puntos, y esos puntos podemos hablar por mucho tiempo, pero algunos básicos no estaban haciendo, estas iglesias no estaban haciendo lo que los primeros hermanos hicieron allá después del día Pentecostés. El día Pentecostés es un día importante para nosotros los cristianos, porque allí podemos ver muchos ejemplos de cómo la iglesia se conducía al principio y cómo la iglesia debe conducirse también hasta este día, porque la iglesia no cambia, no ha cambiado. Los hombres sí cambian, los hombres sí han cambiado muchas cosas que la iglesia eh, primitiva no hacía, pero ahora están haciendo. Es triste, pero así me encontraba yo y por eso quería exponerles un poco de mi testimonio, de cómo andaba yo de perdido y aparentemente estaba en una iglesia. Aparentemente habían predicaciones de que se apartaran de tomar, de fornicar, de adulterar, pero no daban las buenas nuevas, no predicaban el evangelio. Algunas iglesias viven el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, otras viven solo el Viejo Testamento. Hay un solo desorden. La palabra del Señor le llama adulterio espiritual. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 7, porque ya nosotros no vamos a vivir bajo el viejo pacto, nosotros estamos bajo el nuevo pacto, que es por gracia, ya no es por la ley. Algunos dejan, algunas iglesias dejan algunas cosas del Viejo Testamento, pero se quedan con otras, mayormente con la del dinero. Abarcan con lo que es diezmos, primicias del Antiguo Testamento y también abarcan lo que es ofrendas en el Nuevo Testamento. Todo lo que tiene que ver con dinero,
no lo dejan fuera. Otras también dejan todo lo demás de la ley afuera, como apedrear a alguien que ha cometido adulterio, lo que es la circuncisión, pero no dejaron los instrumentos para alabar al Señor. Traen sus doctrinas del Viejo Testamento, como lo dijo David en Salmo 150. Sí es cierto, son salmos y podemos aprender mucho de lo que es los salmos, pero ya no viene a ser doctrina para la iglesia del Señor. Así que por eso la iglesia del Señor, así como la iglesia primitiva en el principio, no tocaron instrumentos para alabar al Señor. No registra la palabra del Señor en el Nuevo Testamento como iglesia que alababan al Señor con instrumentos. No hay ningún versículo en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento donde la iglesia se dice que alababa al Señor con instrumentos. No lo dice. Este es un tema muy importante que en otro momento podemos verlo. Pero así, muchas iglesias hacen diferentes cosas. Otras también, no solo la música, sino que también la danza. Algo que no es eh, ordenado, algo que no hacía la iglesia primitiva. Otras hablan en lenguas, lenguas desconocidas, porque no son lenguas verdaderas, no son lenguas que una persona puede escuchar como en el principio. Muchos predican de lo que es el, el día Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó en los varones, en los hermanos al principio. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto, estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Habían judíos que habían llegado por las fiestas de las semanas, que es el Pentecostés. Es una fiesta judía. Y se habían juntado allá en Jerusalén. Y estos oían que los hermanos hablaban lenguas conocidas, las lenguas de ellos. ¿Y cómo es que estos hablaron esta lengua que solamente ellos la sabían? Y así repentinamente, una señal grande del Espíritu Santo de Dios para que los que oyeran el siguiente sermón, que lo vamos a ver aquí del apóstol Pedro, creyeran. Esto de las lenguas fue una señal. Como así el resto de los hechos de los apóstoles hubieron muchas señales por los apóstoles para, para que se predicara el evangelio, para que la gente, por medio de lo que los hermanos hacían, pudieran escuchar lo que iban a decir. Y esto es lo que sucedió aquí. Pero hay congregaciones que hablan en lenguas, según, pero lenguas desconocidas. Aquí la primera vez que pasó fueron lenguas conocidas. En los Corintios yo sé que pueden sacar mucho y decir, ¿verdad? De allá. Pero acordémonos que los Corintios era una iglesia del Señor que estaba haciendo las cosas incorrectas. Como ahora en día, volvemos a lo mismo. Hay muchas iglesias que están haciendo cosas incorrectas. Al final, si no corrigen lo que la palabra del Señor dice, se van a quedar. Porque el Señor viene por una iglesia perfecta que se ha mantenido como desde el principio. El Señor viene por su cuerpo. El Señor es cabeza de la iglesia. El Señor viene por su esposa. Pero si nosotros estamos haciendo cosas que no van conforme a la palabra del Señor, lastimosamente no estamos en el lugar correcto. Y así me encontraba yo con este dilema después de leer las escrituras. Decía yo, pero aquí
dice otra cosa y por qué ellos hacen lo contrario. ¿Por qué es que en cualquier iglesia que yo vaya hacen cosas muy diferentes? ¿Por qué? Hasta el final que entendí. Es porque son iglesias de hombres, no son iglesias de Dios. En la Biblia vamos a encontrar que habían iglesias de Cristo en diferentes lugares, pero no eran diferentes iglesias en aspecto de forma de doctrina. No, mantenían la misma forma de doctrina que los hermanos empezaron desde el principio en Hechos capítulo 2. Desde allí empezó la iglesia del Señor. Y entendí. Cuando dice en Hechos 2:47, la palabra del Señor, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, había una iglesia, no habían iglesias. Aquí no veo la iglesia pentecostal, aquí no veo la iglesia bautista, aquí no veo la iglesia católica, aquí no veo la iglesia de los testigos de Jehová, la iglesia de los sabatistas, la iglesia de los príncipes de paz, la iglesia de la asamblea de Dios y un sinfín de denominaciones que cada una de esas hace cosa diferente. Aquí dice el Señor añadía cada día a la iglesia. Hay que notar dos puntos. El primero es que el Señor añade al que ha de ser salvo. ¿Y a dónde lo va a añadir? ¿Usted fue añadido a la iglesia correcta? ¿Cómo es que usted fue añadido a su iglesia? Eso es muy importante, porque el Señor añade a la iglesia, a su cuerpo, una manera nada más. No hay muchas maneras. Hay una manera. En Hechos capítulo 2, en el sermón de Pedro, el primer sermón, el hermano Pedro predicó lo que es el evangelio. Aquí está el evangelio implícitamente. O sea, no dice la palabra evangelio y luego nos describe qué es el evangelio. No lo está. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, sí nos define qué es el evangelio. Esto es muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Esto es lo que el hermano Pedro predicó en el día Pentecostés. Dice la palabra del Señor, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Aquí está la muerte del Señor. Por mano de inicuos crucificándole. Y está la manera como el Señor murió por nosotros. Algo que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Isaías 53, podemos verlo con más detalle. Versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. El Señor resucitó de entre los muertos. Aquí pasan tres cosas. Lo mataron y lo sepultaron y resucitó al tercer día. Como dice también en los evangelios, el Señor murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Dice el versículo 25, hablando de los salmos, mire qué importante. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Por lo cual mi corazón se alegra y se goza mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y así fue. El Señor Jesucristo fue al Hades, a la parte del descanso, porque en el Hades se encuentran dos secciones. Una es el infierno y el otro es el descanso, donde fue Lázaro también. El Señor fue a esa parte, porque acordémonos del malhechor. Le dice, desde ahora estarás en el paraíso. El paraíso también es conocido como el descanso. Él y el malhechor fueron al paraíso, no fueron a la parte del infierno, como muchos predican. Esto es incorrecto. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaráis de gozo con tu presencia. Varones hermanos, dice el apóstol Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, porque así lo fue, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Esto también lo podemos ver en el capítulo 1 de Mateo. Para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El hermano Pedro les había predicado el Evangelio para que en Hechos 2:47, para que el Señor añadiera a los que habían de ser salvos a la iglesia, tuvo que haber evangelio. Pero no solo eso. Sigue predicando el apóstol Pedro. En el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué quiere decir? Señor es curios. Curios quiere decir Señor, soberano, ungido, amo, Cristo, Dios, dueño. Y Cristo, que es el Mesías, Cristo, el Hijo de Dios. El versículo 37, oiga bien, aquellos hombres habían entendido lo que habían hecho con el Señor Jesucristo, así como nosotros como pecadores entendemos que el Señor también murió por nuestras culpas. Dios soberano dejó su trono para venir a morir por nosotros en esa cruz. Pagó nuestras deudas como pecadores. Y no solo eso, resucitó y ahora tenemos abogado para con nosotros, como dice Juan. Allá en las cartas de Juan tenemos un abogado allá en los cielos. Pero estos varones, como los que han oído el Evangelio y han creído en el Evangelio, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Una buena pregunta. Después que habían oído que ellos habían crucificado al Señor Jesucristo, ellos eran culpables de haber matado a aquel Mesías como lo somos nosotros. El Señor murió por nosotros en esa cruz. Una muerte horrible, sin merecérselo, sin ninguna culpa. Eso nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es el Cristo que fue crucificado por estos varones y por nuestras culpas. Y ellos reconocieron y hacen la pregunta correcta. Y la respuesta de Pedro es, arrepentíos, el versículo 38, y bautícese cada uno de vosotros. Esto es muy importante.
porque oyeron el evangelio y Pedro les dijo que se arrepintieran, que cambiaran esa manera de pensar de su mente. Un arrepentimiento verdadero es ir allá a esta dirección, pero un arrepentimiento se va a dar una vuelta de 360 grados y va a girarse al rumbo contrario del que llevaba. Y les dice, y bautícese. Para algunas denominaciones que dicen que el bautismo no es necesario para salvación. Aquí dice, para perdón de los pecados es el bautismo. Si usted no se ha bautizado, primeramente, si usted no ha oído el evangelio y no lo ha obedecido, que es por medio del el bautismo, usted todavía no tiene salvación, déjeme decirle. Y de aquí se desprenden muchas preguntas que pueden hacer. Y si las tiene, puede dejarlas. Y si va a decir un comentario, hágalo conforme a la palabra del Señor, no a sus pensamientos. Pero aquí está, algunos dicen y niegan que el bautismo no es necesario para salvación. El apóstol Pedro, que conocía de antemano el mandamiento que el Señor había dicho, Marcos 16, versículo 15 y 16, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Y todo aquel que creyere en el evangelio y fuese bautizado será salvo. Es creer y ser bautizados. Pero estas denominaciones niegan, mayormente la denominación bautista, niegan el bautismo. Pero aquí lo dice claramente. El hermano Pedro, en la primera predicación, después que el Señor había dado el mandamiento de que se predicara el evangelio y se bautizaran. Y sigue diciendo, en el nombre de Jesucristo, otra denominación que se desprende de allí, los Jesús solos, porque no han entendido que para el hermano Pedro, para decir en el nombre de Jesucristo, está diciendo en la autoridad que el Señor Jesucristo ha dado. ¿Y cuál fue la autoridad que el Señor había dado? Dijo también, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor no se puede contradecir. Los hombres sí se contradicen, pero la palabra del Señor es perfecta. Cuando dice en el nombre de Jesucristo, es en la autoridad que Él ha dado. Como así también se le dio autoridad para enviar a los hermanos a predicar el evangelio. A mí se me ha dado toda potestad de los cielos, dice el Señor, y les manda a los hermanos a que prediquen el evangelio. El Señor tiene toda la autoridad y por eso Pedro dice ahí, en el nombre de Jesucristo. Y todos los ejemplos que tenemos en los Hechos de los Apóstoles, usted va a ver que los hermanos predicaban el evangelio y bautizaban en la autoridad del Señor Jesucristo. Pero sigamos. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don es la promesa del Espíritu Santo, la promesa de Dios cuando se predicó allá en Joel. Gratificación es lo que significa el don. Las arras del Espíritu. Este es el anillo de compromiso que el Señor nos da como propiedad del Señor. Esto también lo podemos encontrar en Efesios capítulo 1. Déjeme ir para allá. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, otra vez, oigan, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es siempre el don, el que vimos al principio. Y el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Señor viene por lo que le pertenece. Así nos ha sellado el Señor con el Espíritu Santo después de haber oído el Evangelio. Después de habernos bautizado en la autoridad del Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo.
Es lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que nos corrige, no las opiniones de los hombres. Regresemos a Hechos capítulo 2. Estos hermanos que habían obedecido el Evangelio, habían oído el Evangelio, se arrepintieron, se bautizaron y luego dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque es necesario también perseverar. ¿Y en qué es lo que vamos a perseverar? Porque no es de creer en el Evangelio y bautizarse y luego a perseverar en cualquier doctrina, en cualquier enseñanza. La palabra del Señor es específica. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este es un punto importante también, porque mucha gente se hace decir que hace milagros, pero eso es mentira. Los únicos que hacían los milagros eran los apóstoles y a los que ellos imponían sus manos, como Timoteo también tenía este poder. Pero algunos ahora en este tiempo dicen que tienen el poder. Eso es erróneo, es incorrecto. Las señales eran hechos por los apóstoles. También lo dice en Hechos capítulo 5. Dice que, y versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Oigan bien, el Señor, los hermanos apóstoles son los que tenían el poder para levantar a los muertos y hacer muchas señales. No todos los creyentes tenían este poder, tenían el don que es Dorea, que es el, las arras del Espíritu, pero no todos tenían el poder. Aquí dice el versículo 38 de Hechos 2, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es Dorea. No es lo mismo que tenían los hermanos, el mismo poder que tenían los hermanos. Era el mismo Espíritu, claro, pero los hermanos tenían el poder del Espíritu Santo. Nosotros, desafortunadamente, como muchos lo predican erróneamente, dicen que tienen el poder y no lo tienen. La palabra del Señor es específica de quienes tenían el poder y solo ellos podían pasar ese poder a otros hermanos, pero ahora no tenemos apóstoles, solamente los que tenemos ya en la Biblia. Esos sí son apóstoles para nosotros, el apóstol Pablo como abortivo también. Pero de ahí ya no hay nuevos apóstoles este día, otras denominaciones que están incorrectas. Pero sigamos. Estos hermanos fueron los que fueron añadidos a la iglesia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Estos que estaban en la iglesia, que habían sido añadidos, habían obedecido el Evangelio, habían oído el Evangelio, se compungieron de corazón, o sea, se arrepintieron, se bautizaron y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez, alabando a Dios y teniendo, otra vez terminamos en ese versículo. Qué bueno es el Señor. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para estar en el lugar correcto, primero tiene que, disculpe que les siga repitiendo, pero esto es muy importante el Evangelio. Muchos están en iglesias y dicen que son cristianos, pero no conocen el Evangelio, no conocen bíblicamente lo que los hermanos predicaron. Y aquí está, Evangelio, bautismo y perseverar. ¿Y en qué vamos a perseverar? En la doctrina de los apóstoles. Esto también se les dijo
a los efesios, el apóstol Pablo en Efesios 2:20. Perseverar, vamos a leerlo. Efesios 2:20 dice, hablando a la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde vamos a ser edificados? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay que aclarar algo aquí también, porque hay denominaciones que han agarrado también esto incorrectamente. Se van a los profetas del Antiguo Testamento, pero los profetas del Antiguo Testamento dieron palabra al pueblo de Israel para que se arrepintiera el pueblo de Israel, para que vivieran y se volvieran otra vez a la ley, porque ellos se alejaban de la ley, lo que se les había dado. Estos profetas que está hablando aquí Pablo en Efesios 2:20 son profetas del Nuevo Testamento. Aunque los profetas del Antiguo Testamento, así como David leíamos en Hechos capítulo 2, jugaron un papel para profetizar de lo que había venir de acuerdo al cumplimiento de los tiempos, el Mesías que iba a morir por nosotros en la cruz. Sí, eso sí es cierto. Allá en Isaías 53 nos define exactamente lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Pero aquí donde dice Efesios 2:20 no está hablando de esos profetas. Está hablando de los profetas de este tiempo. ¿Lo podemos corroborar con la palabra del Señor? Claro que sí. Sigamos leyendo en Efesios capítulo 3, versículo 5. Ministerio. ¿De qué ministerio está hablando Pablo aquí? Porque es necesario ver el contexto también. No hay que sacar un contexto fuera de contexto para un pretexto. No es así. Si empezamos desde el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, porque Pablo fue puesto para los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo escribió, lo escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y aquí va el misterio. El misterio revelado fue aquel que los gentiles iban a entrar a lo que era la salvación. Ya no eran solamente los judíos, sino que también los gentiles. Porque acuérdense que en Hechos capítulo 2, primero se abrió las puertas a la iglesia o al reino del Señor Jesucristo o a la esposa o al cuerpo, a los judíos. Por eso se acuerdan que dice, varones israelitas, oíd, porque la primera predicación fue para los judíos. Pero también venía la salvación para los gentiles. Y eso lo podemos ver también el primer gentil, Cornelio en capítulo 10. También a él se le predicó el evangelio y también él se bautizó y también él perseveró en la doctrina de los apóstoles. Entonces, este misterio fue revelado. Dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Anteriormente no se había dado esa revelación, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mire, dice ahora, o sea, en el tiempo que Pablo estaba escribiendo esta carta para los efesios, ese momento donde también entraron los gentiles a esta salvación. Dice ahora ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Está claro que vamos a ser edificados en la, como dice la palabra del Señor, sobre el fundamento de los apóstoles. Capítulo 2 de Efesios, versículo 20. Y profetas, los que habían revelado por el Espíritu Santo este misterio que era la salvación para los gentiles. Romanos
Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pedro, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y se hizo de acuerdo como se estaba escrito en la palabra del Señor, porque la salvación vino primeramente al judío y después a todos los confines de la tierra. Y dice, y también al griego, o sea, al gentil, porque en aquellos tiempos se le predicó al romano, al griego, al que hablaba griego. A los de ese tiempo se les predicó. Como ahora también nosotros somos gentiles porque no venimos de descendencia judía, sangre judía. Ya no lo somos. Pero sí por la cruz, nosotros y los judíos creyentes es de añadir, porque no todos los judíos tienen salvación, al menos que se arrepientan y oigan el evangelio, así como lo hicieron los primeros hermanos allá en Hechos capítulo 2. La predicación fue para los israelitas. Solamente los que creyeron y obedecieron y perseveraron en la iglesia eran los que estaban añadidos a la iglesia, al reino, a la iglesia, al cuerpo del Señor Jesucristo. Los demás no eran parte del reino. Entonces también los judíos necesitan creer en el evangelio para que ellos puedan entrar también a la salvación. Entonces, ahora están lo que son los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Esto también lo dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así es, porque el judío pensaba que solo él tenía ese privilegio de ser hijos de Dios, pero no fue así. Aquellos religiosos que no creyeron en el evangelio no tienen salvación. Como los de ahora también de igual manera, los judíos religiosos que no creen en el evangelio tampoco no tienen salvación. Igual manera como los gentiles que no creen en el evangelio no tienen salvación. Así que estos también los creyentes venimos a ser un solo cuerpo, judíos y gentiles, por medio del evangelio, o sea, por medio de la cruz, como dice aquí. Importante en la iglesia donde se encuentra. La iglesia debe de predicar y debe mantenerse en la doctrina de los apóstoles. No hay otra doctrina. Doctrina de los apóstoles porque ellos predicaron de Cristo. Acordémonos que el Señor discipuló a los 12 hermanos para lo que había de venir. Ellos iban a ser los pilares de la iglesia, los hermanos apóstoles. Y el apóstol Pablo, un ministerio revelado, como dice, tan importante para nosotros los gentiles, donde también entramos a lo que es la salvación. Entonces, si no están perseverando en la palabra del Señor que fue revelada a los apóstoles y profetas de este nuevo tiempo, y aún si va a los profetas del Antiguo Testamento, siempre le van a apuntar para el Nuevo Testamento, porque la salvación venía desde allá del Génesis, cuando el hombre cayó de la gracia del Señor, desobedecieron, y la desobediencia quiere decir pecado, y hubo una separación de Dios entre los hombres. Esa separación es muerte. Desde entonces el Señor ha querido venir, redimir al hombre. Lo quiso hacer por medio de Noé, cuando la tierra se había corrompido. Habían dos descendencias, capítulo 4 y capítulo 5, la descendencia de Caín, los hombres malos, y el capítulo 5, la descendencia que Dios había predestinado por medio de Adán. Y luego en capítulo 6 podemos ver que se estaban mezclando los hombres malos con los hijos de Dios. Desde entonces el Señor ha querido venir a rescatar al hombre. Después se formó un pueblo, el pueblo de Israel, y se dieron
leyes para que se caminaran conforme a lo que el Señor decía, pero de igual manera fallaron los israelitas, tanto que cuando el Señor vino lo crucificaron. Esto es bíblico, no es que me lo estoy inventando. Así el Señor ha querido venir redimiendo a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Creer no solamente de labios, creer denota obedecer y obedecer a la palabra del Señor. Y nos dice la palabra del Señor qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a pertenecer, qué vamos a hacer para permanecer adentro de lo que es la palabra del Señor, para alcanzar salvación. Y todo aquel que persevera hasta el fin será salvo. Es importante a dónde, en qué iglesia se encuentra usted. Si la iglesia que usted se encuentra no sigue los parámetros que la iglesia primitiva estableció y que podemos ver a través de la escritura, usted no está en la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, un solo cuerpo. Podemos ver que estaba la iglesia de Cristo en los Corintios, estaba la iglesia de Dios en allá con los romanos, estaba la iglesia de Dios en todos lados en aquel tiempo, en todo el Asia, pero siempre seguía siendo la iglesia de Jesucristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo el Señor Jesucristo la base fundamental, la roca, la piedra, una sola iglesia. Aquí está también este versículo tan hermoso en Mateo capítulo 18, versículo 16. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otra vez, iglesia singular. No dice iglesias. Iglesia porque conforma, puede estar alrededor del mundo, pero sigue en la misma forma de la iglesia primitiva, porque es solo una sola iglesia. Aquí no lee iglesia católica, iglesia pentecostal unida, iglesia bautista, iglesia de denominaciones, y tantas iglesias. No, aquí dice mi iglesia, dice el Señor Jesucristo hablando aquí. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor es eterna. La salvación está adentro de la iglesia del Señor. Es muy importante. La iglesia católica dice que es Pedro el fundamento. No, es el Señor Jesucristo. Y dice, y sobre esta roca, o sea, lo que Pedro había dicho, porque no podemos sacar esto fuera de contexto. El 17 dice, el 16, 14, dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas, preguntándole de quién era el Señor, quién era Jesús. Y esto es lo que contestaba la gente. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hablándole a los apóstoles, a los discípulos en ese momento. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto que había dicho Pedro era el fundamento, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, la salvación para la humanidad. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Podemos verificar esta parte de Jesucristo siendo la roca principal y no Pedro, como dice la denominación más grande, que es la católica? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogido, preciosa. Piedra quiere decir
palabra piedra, piedra de molino, algo importante del ángulo, escogido, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, o sea, los evangélicos, los que han creído en el evangelio, perdón, él es precioso. Pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esta roca, aquellos, acuérdense que desecharon al Mesías, por eso fue que lo crucificaron, porque él se hacía decir Dios. Y no solamente se decía, sino que sus milagros, sus señales, sus prodigios decían, apuntaban que él era el Cristo, que él era Dios. Porque algunas religiones también dicen que Jesús no es Dios. Otro, otro tema que podemos tocar, pero sí es Dios, el Señor Jesucristo. Por eso lo crucificaron a nuestro Salvador, que ya estaba previsto que iba a ser crucificado por amor a nosotros. Pero como cristianos hay una cierta tristeza porque nos podemos imaginar lo que el Señor sufrió, pero a la misma vez hay una felicidad porque por lo que Él hizo nosotros alcanzamos salvación. ¿Y qué es lo que hizo? Murió por nosotros y fue sepultado y resucitó al tercer día. La palabra del Señor es perfecta. Allá andaba yo en muchas iglesias, en muchas religiones, en muchas denominaciones, pero no había encontrado la verdad. Así hay mucha gente que piensa que porque se congrega y cantan y gritan, algunos danzan, algunos hablan en lenguas desconocidas que no es bíblico. Hay tantas cosas que hacen que por eso piensan que tienen salvación. Déjenme decirles que de acuerdo a la palabra del Señor, si no estamos en la iglesia correcta, nosotros no tenemos salvación, al menos que esté en la iglesia correcta. No hay muchas iglesias, hay una iglesia. Y la iglesia del Señor, así como perseveraba en la doctrina de los apóstoles en el principio, ha seguido perseverando en la doctrina de los apóstoles hasta este día. Y si usted va a cualquier nación del mundo y se predica la palabra del Señor, allí también va a estar la iglesia. Yo no conozco a nadie allá, por ejemplo, en China, pero, pero el Señor es tan grande que allá tiene su iglesia. ¿Cómo sabemos? Porque usted va a entrar y va a poder definirse la iglesia, sigue los parámetros de la iglesia primitiva. Si la sigue los parámetros de la iglesia primitiva, es la iglesia de Dios, es la iglesia de Cristo. Pero si no, no es la iglesia del Señor. Si tiene algún comentario, déjelo, pero déjelo conforme a la palabra del Señor y cite lo que la palabra del Señor dice y explíquelo. Si va a comentar y decir algo que está incorrecto de lo que se ha predicado esta noche. Dios les bendiga.